Buenas tardes. La última sesión de este curso de Europa en su laberinto y del 22º Foro Luis Vives corresponde a doña Isabel Allende Robredo. Isabel Allende viene a hablar en representación de la European Aid Poverty Network, una red de lucha contra la pobreza y la exclusión social en Europa, de la que ella os dará un poco más de detalle al inicio de su intervención. Es una persona con una amplia formación, ya que si bien inicialmente se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales y desarrolló su actividad profesional en esa línea, desde hace ya bastantes años cambió de ámbito y tras diplomarse en Educación Social y hacer un máster en Interculturalidad y hacer otro máster en Antropología Social y Cultural, pues lleva tiempo trabajando en temas de integración de las personas en situación de exclusión, tanto en España como fuera. Me ha explicado antes una actividad que desarrolló en Irlanda con una etnia concreta, así como pues, otras actividades que ha desarrollado en España. En este instante es la directora gerente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en España. Y, bueno, pues, como digo, le agradezco su presencia aquí esta tarde. Se ha desplazado desde Madrid para estar con nosotros, donde tiene la sede central esta asociación, y le cedo la palabra para que nos ilustre con sus conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. En primer lugar, agradecer al foro que me haya invitado, a Joaquín, a Marta. Y también agradeceros a vosotros y a vosotras que estéis aquí a estas horas, que ya estaréis todos cansados después de la tarde que llevamos. Si Marta decía que Elena se lo había puesto difícil, pues que os voy a decir yo después de dos ponentes tan buenas como hemos tenido hasta ahora. Antes de empezar a hablar de pobreza, exclusión social y política social europea y demás, os voy a contar un poquitín qué es la red en la que trabajo, porque eso es parte de esa lucha contra la pobreza y la exclusión social que se lleva también a nivel europeo. Somos una coalición de entidades sociales, de ONGs, de acción social, no de cooperación, aunque algunas tienen acción social y tienen cooperación, pero fundamentalmente somos de acción social, que se creó en el año 1990 a propuesta de la Comisión. En vez de decir, las organizaciones nos hemos organizado para, valga la redundancia, para luchar contra la pobreza y la exclusión social, se nos pidió desde Europa que nos organizáramos para tener un interlocutor único, plural, pero único, en todos los temas relacionados con las políticas de inclusión, ¿vale? A partir de ahí, esta coalición se creó en todos los países de la Unión Europea y, en nuestro caso, en España, además en España, estamos en todas las comunidades autónomas. Aquí se llama me vais a perdonar mi valenciano, la Xarxa de Entitats Socials. y a esta entidad, a la estatal, pertenecen 19 EAPNs autonómicas, EAPN viene de European Anti-Poverty Network, y 16 entidades de ámbito estatal como Cruz Roja, Cáritas, la ONCE, Secretariado Gitano, COCEDER, COCENFE, ¿vale? Todos los colectivos en situación o en riesgo de exclusión social, de pobreza o de exclusión social, están representados en la red. Desde población inmigrante, población gitana, personas con discapacidad, personas con drogodependencias, mal me pesa decirlo, pero también mujer, porque hemos estado hablando, pero la mujer tiene más riesgo de pobreza y de exclusión social que el hombre. Y nuestro ámbito principal de actuación es la incidencia política, la capacitación de las entidades miembros, de los trabajadores y trabajadoras y el voluntariado, y la sensibilización y la participación de las personas en situación de exclusión. No queremos ser sus portavoces, sino sus altavoces, ¿vale? Por lo tanto, se organizan muchos encuentros de personas en situación de exclusión social con los diferentes representantes políticos, con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, con la Defensoría del Pueblo, para tratar determinados temas. Y todo esto viene de la propia Unión Europea, porque es la Unión Europea también la que organiza estos encuentros a nivel europeo anuales a través de la EAPN europea. Somos una especie de órgano consultivo, bueno, una especie no, un órgano consultivo del Consejo de Europa en todo lo relacionado con políticas sociales. Dicho esto, vamos a hablar ahora, bueno, primero, de aquí de los que estáis aquí,
¿Cuánta gente piensa, si nos importa decirlo, ir a votar a las elecciones europeas? A ver, retardados, no sé si ya... Vale, ahí, bueno, un poco más de la mitad. Vale, luego os diré por qué os lo pregunto. Vamos a ver algunos conceptos y algunos datos, ¿vale? Contra qué es lo que estamos luchando. Estamos hablando de la lucha contra la pobreza, si la Europa es una Europa social. Yo me hago la pregunta si es una Europa social. Vamos a ver cuál es la política social en Europa, cuáles son los límites, trabas y otras problemáticas que existen, cuáles son el impacto de las políticas de austeridad. Un ejemplo, en España, no voy a hablar solo de Europa, sino que también os voy a hablar de cuáles son los impactos de las políticas europeas en España y qué va a pasar, o qué va a pasar, no lo sabemos, en las elecciones de mayo del 2014. Pero a grosso modo os voy a decir que os imaginéis una bañera llena de personas en situación de pobreza o exclusión social, ¿vale? Por un lado, estamos con una serie de mecanismos abriendo el tapón de la bañera y va saliendo gente de la situación de pobreza y exclusión social, va saliendo de esa bañera, pero por otro lado tenemos el grifo abierto a todo trapo, con lo cual se siguen generando situaciones de pobreza, de desigualdad, de exclusión social, por mucho que por un lado las intentemos paliar. ¿Qué es pobreza? A grosso modo, todo el mundo sabe, ¿no? La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer necesidades físicas o psíquicas básicas humanas. A nivel mundial existen 1.220 millones de personas que viven en el mundo con menos de $1,25 diarios y en España se considera que se vive por debajo del umbral de la pobreza aquellas familias, considerando una familia de 2 adultos y 2 niños, con 15.000 euros anuales, o una persona que viva con 7.000 euros anuales, ¿vale? Esto ahí consideraríamos que nos situamos en el umbral de la pobreza. En Europa estamos en un 25% de personas bajo ese umbral y en España un 28,2%. La pobreza se divide en relativa y en severa, ¿no? Por clasificarlo de alguna manera. La relativa es cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas o parte de las necesidades de acuerdo a unos criterios de determinado tiempo y sociedad, ¿vale? Porque mucha gente dice, lo que hay aquí no es pobreza, pobreza es lo que hay en África. Pero ahí está la relativa en nuestro entorno. Y severa es cuando hay ciertos estándares mínimos de vida, como la salud, la nutrición o la vivienda, que no pueden ser alcanzados. En el 2013, como hemos dicho, la relativa es para las personas que no llegan a los 7.000 euros anuales y la severa está en torno a unos 3.600 euros anuales, es decir, aquellas personas que al mes no cobran menos de 307 euros. En estos momentos, un 6,4%, estos son datos del INE, un 6,4% de la población española vive en esta situación, con respecto a la que en el año 2007 teníamos un 3,5%, ¿vale? O sea, casi se duplica en estos años. La exclusión social es un poco más amplio, porque la pobreza estamos hablando en términos económicos, pero la exclusión social es la pérdida de integración o participación de una persona en ámbitos, el económico, que sería la pobreza, pero también en el político legal y en el social relacional, ¿vale? Hay gente que no tiene redes familiares, que no tiene amigos, que no tiene participación, que no tiene un domicilio. Hay gente que puede tener dinero, como por ejemplo aunque normalmente las personas que tienen dinero no suelen estar excluidas ni discriminadas, porque aquí también tenemos otro tema que se suele excluir más a los pobres, pero hay gente que puede puede ser pobre y no ser excluida. La exclusión es más amplia. Existe un indicador que se llama el indicador AROPE, que es At Risk of Poverty and Exclusion, que se trata del riesgo de pobreza y exclusión social. Es un indicador que ha surgido de la Estrategia Europea 2020, de la cual os voy a hablar después, pero a grosso modo, para que sepáis, es una estrategia para ver dónde queremos que Europa se sitúe en el año 2020. Sí. Esta estrategia
habla de exclusión, habla de empleo, habla de educación, habla de medio ambiente, habla de innovación, ¿vale? Y entonces, dentro de este marco se ha creado este indicador. Y este indicador es para comparar los diferentes niveles de pobreza y exclusión social en los Estados miembros de la Unión. Combina rentas de pobreza relativa con privación material severa o con baja intensidad en el trabajo. Como os he dicho, bueno, en la mayoría de los indicadores clave de pobreza y exclusión social, España está por encima de la media europea y en cuanto a la tasa global, como os he dicho, un 28,2 en España frente a un 25 en Europa. Algunos datos. A ver, la crisis y la recesión ha afectado a todos los países de la Unión Europea, ¿vale? Pero a unos, lógicamente, nos ha afectado más que a otros y las políticas de austeridad utilizadas para hacer frente a la crisis pues, han afectado principalmente a las capas más vulnerables de la sociedad. Vuelvo, en Europa, en España tenemos el 28,2% de la población. Vale. En España, en Europa, en estos momentos hay 120 millones de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y la exclusión social. La tasa de pobreza europea ha pasado en el año 2007 de un 24,4 a un 25 en el 2012. Bulgaria es el Estado miembro que tiene mayor pobreza, rozando casi el 50%, seguido de Rumanía con casi un 42%. En España hemos pasado del 23,3 al principio de la crisis al 28,2 después de la crisis. Todo esto son muchos datos. Evidentemente no es necesario que os quedéis con ellos, pero sí para que veáis un poco lo que es la evolución. La pobreza, la tasa de riesgo de pobreza infantil ha pasado del 30,6 al casi 34% en un año. Hay 25 millones de niños y niñas en la Unión Europea en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, 1 de cada 4 menores de 18 años. Y entre el 2008 y el 2011, la tasa de riesgo de pobreza infantil en Europa se incrementó en 17 países y solamente se redujo en 4. La desigualdad económica, evidente, unos tienen mucho, otros tienen poco. Es la diferencia entre individuos y poblaciones en la distribución de sus activos, riqueza o renta. Puede ser dentro de un país las grandes desigualdades o pueden ser entre los diferentes países de la Unión. Los datos del año 2008 decían que en España los ricos tenían 5 veces más que las personas pobres y en Europa 5,7. Pero en el año 2012 esta desigualdad ha aumentado en España, mientras que en Europa ha permanecido prácticamente igual. En estos momentos en España los ricos tienen 7 veces más que los pobres, ¿vale? Los ricos han seguido incrementando su riqueza y las capas medias, bajas y bajas han caído mucho más. La diferencia, la desigualdad social en España en estos momentos es mucho mayor que la que teníamos antes. Y el último concepto, vulnerabilidad social. Evidentemente, de la vulnerabilidad, la persona vulnerable es más fácil que caiga en situaciones de pobreza o exclusión. Se compone de 2 elementos. Por una parte, la inseguridad y la indefensión ante situaciones que te puedan sobrevenir en la vida y, por otra parte, qué recursos y estrategias tienes para afrontarlos. Te puedes quedar en situación de paro, pero si tienes una familia que te apoya o tienes unos ahorros o tienes X, serás menos vulnerable que si te quedas en paro, eres una persona inmigrante, no tienes un entorno ni familiar ni relacional adecuado que te pueda sostener, ¿vale? Se dice en el año pasado, en el 2013, que son los últimos datos que tenemos, el 70% de las personas presenta un nivel de riesgo moderado, el 19% un riesgo alto, el 10% un riesgo muy alto y el 1% un riesgo extremo. Y el perfil de la persona con mayor nivel de riesgo es el de un hombre joven, con bajo nivel de estudios, extranjero y desempleado. Y yo más bien diría que es una mujer joven, con bajo nivel de estudios, extranjera y desempleada, porque estos datos, vale, es la mayoría y hay más hombres inmigrantes que mujeres, pero la mujer todavía es mucho más vulnerable que el hombre a las situaciones de pobreza y exclusión social. De hecho, se está hablando cada vez más de la feminización de la pobreza. Visto esto, hemos visto contra qué
como era el título de la ponencia, ¿no? La lucha contra la pobreza en Europa. Visto esto, hemos visto contra qué tenemos que luchar y vamos a ver qué es lo que está haciendo la Unión Europea para luchar contra la pobreza y la exclusión. Desde los comienzos de la Unión Europea, desde el Tratado de Roma en el año 57, la política social ha sido objeto de atención en las iniciativas de la integración europea. Desde los años 60, la Comisión Europea ha dedicado grandes esfuerzos a establecer una dimensión social, pero ha tropezado con la resistencia de los Estados miembros que se amparan en el principio de subsidiariedad, que dice que los problemas se tienen que resolver donde esté más cerca el foco de del problema, ¿vale? Si un país puede resolver sus problemas, este país es el que los tiene que resolver. Si a nivel europeo, por ejemplo, la pobreza y la exclusión social hubiera terminado, entonces sí que podrían decirnos: España, tenéis que hacer estas políticas. Pero como eso no se da, amparándose en el principio de subsidiariedad, las políticas sociales las tiene cada país en su ámbito. A pesar de ello, a pesar de estas resistencias que los países han tenido para hacer algunas determinadas políticas, el proceso europeo ha ido erosionando la soberanía a través de diferentes mecanismos, ¿no? Hay un complejo mosaico de regulaciones, decisiones judiciales. Las personas que trabajáis en el derecho pues sabéis cómo se han ido implementando todas ellas y han ido moldeando las políticas sociales nacionales. De todo esto ha surgido una serie de estructuras de gobernanza y una serie de normas de regulación que al final hacen que los países sean menos soberanos. Pero son menos soberanos en temas económicos. En temas económicos, como vamos a ver después, ni existe el principio de subsidiariedad ya en estos momentos, sino que se tiene que hacer lo que se está marcando desde Europa. Sin embargo, en temas sociales y en temas medioambientales, pues eso es mucho más débil. Y todo este proceso ha evolucionado creando lo que se llama el modelo social europeo. Existe un mecanismo, un instrumento, que es el Fondo Social Europeo, ¿vale? Dentro de ese marco social europeo, que es uno de los fondos estructurales. Los fondos estructurales son instrumentos financieros de redistribución que contribuyen a mejorar la cohesión dentro de Europa, ya que centran el gasto en las regiones menos desarrolladas. Así, por ejemplo, tenemos los fondos FEDER, que son para infraestructuras e inversiones, o los fondos FEADER, que son para el medio rural, o los FEP, que son para la pesca, ¿vale? En ese ámbito de los fondos estructurales hay un fondo, que es el Fondo Social Europeo, que está principalmente destinado a fomentar el empleo en los Estados miembros y a promover la mayor cohesión económica y social. Siempre se ha dicho que si hay empleo, si hay crecimiento y si hay empleo, no habrá pobreza y exclusión social. Sin embargo, eso no es cierto. En concreto, en los años en los que mayor crecimiento hemos tenido, la pobreza y la exclusión social seguía. En España teníamos un 17% y no se han implementado mecanismos para contrarrestar eso. Sí que crecíamos, sí que a la población en general nos venía bien, pero había grandes focos también de pobreza y de exclusión social. Y dentro de este Fondo Social Europeo se ha conseguido que un 20% de esos fondos vayan en concreto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Como os he dicho, estas ayudas pretenden respaldar la creación de un mayor número de puestos de trabajo, cofinancia proyectos nacionales, regionales y locales que mejoran el empleo, la calidad de los trabajos y las posibilidades de integración en el mercado laboral de los Estados miembros de sus regiones, y se produjo, este fondo se creó en la Agenda de Lisboa. La Agenda de Lisboa, antes os he hablado de la Agenda Europa 2020. La Agenda de Lisboa es la anterior estrategia, ¿vale? Había una estrategia que era la 2010 y ahora la nueva es hasta el 2020. Como os he dicho, es una estrategia que contempla temas de empleo, temas de educación, temas de medio ambiente, de innovación, de pobreza y exclusión social. Al mismo tiempo, hay una agenda social europea. Todo esto está relacionado y todo está dentro de esta estrategia, que esta pretende actualizar el modelo social europeo del que os he hablado, ¿vale? Intenta modernizar los mercados laborales y los sistemas de protección social, de modo que los trabajadores y las empresas se puedan beneficiar de las oportunidades propiciadas por la competencia internacional, los avances tecnológicos y los modelos de cambio de población.
Y dentro de esta Agenda Social Europea se habla mucho de la flexibilidad, que se supone que es un instrumento para que haya flexibilidad en los mercados, a las contrataciones, en los salarios, pero que al mismo tiempo haya seguridad para las personas en que van a tener un empleo y un salario digno. En realidad, al final, se está produciendo mayor flexibilidad que seguridad, ¿vale? Y estamos viendo cómo se está incrementando el desempleo. En nuestro país verdaderamente es absolutamente desastroso, teniendo más de un 53% de la población joven y un 26% de la población general. Llegamos a la Estrategia Europa 2020, que, como os he dicho, los antecedentes es la del 2000-2010. Esta insiste en el empleo. Como hemos visto, si hay empleo hay menos pobreza y exclusión social, pero hay un porcentaje muy elevado, prácticamente un 14% de la población en España, que tiene empleo pero es pobre, porque gana menos de la renta mediana de esos 14.000 euros que os he dicho antes, de esos 7.000 euros que os he dicho antes anuales. Esta estrategia pretende que Europa salga adelante con un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Y esto lo hace a través de 5 metas que vamos a ver. Las 3 prioridades que tiene esta estrategia y se refuerzan mutuamente son el crecimiento inteligente, desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación, un crecimiento sostenible, promoción de una economía que utilice más eficazmente los recursos y que sea verde y más competitiva, y un crecimiento integrador, fomentando una economía con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y territorial. Esta estrategia tiene 5 objetivos. El que atañe a la lucha contra la pobreza es el de reducir en 20 millones el número de ciudadanos y ciudadanas europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza. A España nos tocaba en el año 2010, cuando se habló de ello, bueno, nos sigue tocando, porque aunque la pobreza y la exclusión haya aumentado, aunque ahora no tengamos 80 millones, sino 120, el objetivo para el 2020 sigue siendo reducir 20 millones de cuando partíamos, y partíamos de 80, con lo cual nos vamos a quedar igual de mal. Luego los otros objetivos que también al final están relacionados con la pobreza y la exclusión social, porque, por ejemplo, reducir el índice de abandono escolar en un 10%, en España tenemos un 30%, cuantas más formación, cuanto más educación tienes, es más fácil que puedas afrontar esa vulnerabilidad, esa situación de pobreza y exclusión social. Y también procurar que para el año 2020 el 75% de la población en edad de trabajar, es decir, entre los 20 y los 64 años, esté activa, esté realmente trabajando. Y luego hay otros 2 objetivos, como el de el 3% del Producto Interior Bruto de la Unión será destinado a inversión y desarrollo, o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 20% de lo que, con respecto al 1990. Para todo esto se establece una gobernanza en la Unión Europea, ¿vale? La gobernanza es los niveles de la interacción que existe entre los diferentes niveles de las instituciones, de los diferentes gobiernos, es decir, en este caso de la Unión Europea, de los países miembros de la Unión y, en nuestro caso, también de las comunidades autónomas o también de los ayuntamientos. Esa es la gobernanza, y también relacionado con los mercados, con los sindicatos, con la sociedad civil organizada, ¿vale? Con las entidades sociales. Por eso os decía que a nosotros nos habían hecho constituirnos de tal manera para poder también llevar esa interacción, esa interlocución. A todo esto hay una supervisión macroeconómica, una supervisión temática y una supervisión fiscal. Y de aquí surgen los programas nacionales de reforma. Es decir, de la Estrategia 2020 macro de la que os he hablado, surgen en cada país los programas nacionales de reforma, que es como la implementación, digamos, como la transposición de alguna manera, digamos, de esa estrategia a Europa. ¿Qué es lo que va a hacer España para conseguir llegar a reducir en pobreza entre 1.400 y 1.500, que digo 1.400, 1.500, ya me he perdido, no, 1.400, 1.400.000 personas, perdón, 1.400.000 o 1.500.000 personas. Dentro de estos objetivos y dentro de esta estrategia existe una directriz. En estos ámbitos no hay directivas, no hay nada que nos obligue a hacer nada, ni nos haga transponer leyes, ni nada, ¿vale? Hay directrices, son recomendaciones
Con lo cual, bueno, pues ahí se queda. Dice la directriz 10, para promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza, dice que los esfuerzos de los Estados miembros para luchar contra la pobreza deberán promover la plena participación en la sociedad y la economía y ampliar la posibilidad de empleo aprovechando al máximo el Fondo Social Europeo. Vale. Deberán concentrarse en garantizar la igualdad de oportunidades entre otras, mediante el acceso a los servicios. Establecer medidas efectivas contra la discriminación. Reforzar los sistemas de protección social, el aprendizaje permanente y las políticas de inclusión. Modernizar los sistemas de seguridad social y de pensiones. Los sistemas de prestaciones deberán centrarse en garantizar ingresos durante los periodos de transición y en reducir la pobreza, especialmente entre los grupos más vulnerables. Y promover activamente la economía y la innovación social en apoyo a las personas más vulnerables. Hay otro marco político, como veis hay muchas cosas, ¿vale? Todas están relacionadas con la Estrategia 2020, todos son un fondo por aquí, un fondo por allá, pero lo que os digo, estamos abriendo el tapón para que salgan las personas en situación de pobreza y exclusión social y luego vamos a ver cómo abrimos el grifo. El paquete de inversión social, bueno, pues también es un marco político vinculado a la Estrategia Europa 2020, que describe los retos sociales actuales y futuros de la Unión Europea en el ámbito social, y la Comisión pide a los Estados miembros dar prioridad a la inversión social y a la modernización de sus estados de bienestar. Ofrece orientaciones, es decir, no impone nada, no orienta, y como hemos dicho, que cada país tiene los temas de las políticas sociales competen a cada país y no a la Unión Europea, pues las orientaciones que al final siempre nos vamos a actuar más por criterios economicistas que por temas de pobreza y exclusión social o de bienestar social, pues estamos como estamos. ¿Qué propone este paquete de inversión social? Asegurar que los sistemas de protección social respondan a las necesidades de las personas en los momentos más críticos de su vida, establecer políticas sociales más simplificadas y mejor dirigidas a objetivos a fin de proporcionar sistemas sociales de protección adecuados y sostenibles, y actualizar las estrategias de inclusión activa de los Estados miembros, cuidado infantil y educación de calidad, asequibles, prevención del abandono escolar, capacitación y asistencia a la búsqueda de empleo, apoyo a la vivienda, atención sanitaria accesible. Todas ellas son áreas de políticas con una fuerte dimensión de inversión social. Y los fondos estructurales, de los que os he hablado antes, están ahora en periodo de programación. Para el 2014-2020 van a tener foco en estas actividades. Y luego ya, por último, otra medida que hay, pero que es muy asistencial, pero evidentemente la gente cuando se encuentra en situaciones de pobreza o exclusión social, aunque queramos enseñar a pescar o limpiar el río para que pesquen adecuadamente, también hay que darles el pez mientras no tienen las mejores condiciones de pescar por sí mismos. Existe lo que se llama el Fondo de Ayuda para los Más Desfavorecidos, que, como os digo, es muy asistencial porque es dar comida, es dar alimento, es dar material escolar, y esto sustituye a un programa que había anterior que era solamente de ayuda alimentaria, ¿vale? Del 2007 al 2013 solamente se daban alimentos. Se ha visto que la situación es la que es, que en Europa la gente no llega no solo a comer, sino no llega tampoco al material escolar ni a vestir, y entonces se han creado todo este fondo que cubre a todos los países de la Unión Europea y está dotado con un presupuesto de 3.500 millones de euros. Se ha aprobado en febrero, o sea, el 25 del mes pasado, y ha habido muchos problemas para poder aprobarlo. Lo mismo que el objetivo de la Estrategia Europa 2020, del que os hablaba antes, de la reducción de la pobreza, que también hubo muchos problemas para aprobarlo. En un principio no se quería incluir en la estrategia, y al final, bueno, pues dimos mucha guerra, y había países entre los que España sí que estaba, que España sí que quería que ese objetivo se incluyera en la Estrategia 2020. Esto tampoco, hasta hace poco, no se iba a haber aprobado. Y luego ya, por último, existe un programa que se llama Progress,
que es un instrumento financiero de apoyo al desarrollo de la coordinación de políticas en la Unión Europea en los 5 ámbitos siguientes: empleo, inclusión y protección social, condiciones de trabajo, no discriminación, igualdad de género. Antes alguien ha preguntado qué pasaba si las mujeres había menos mujeres ingenieros, pero tenían que hacer una paridad y tenían que estar contratadas, tenía que haber una igualdad en la contratación, y ella decía que realmente eso se tiene que hacer desde pequeño, con la educación, para ir cambiando las situaciones. Los programas Progress también ayudan a esto, a sensibilizar, a debatir entre los diferentes países y demás, para establecer diferentes políticas. Porque de nada nos sirve crear empleo, bueno, de nada, nos sirve de mucho crear empleo, pero evidentemente si las mujeres van a estar discriminadas a la hora de acceder a determinados puestos, pues siempre vamos a estar igual. Con lo cual, estos programas sí que ayudan a que luchemos también contra la discriminación, contra la pobreza y la exclusión social desde otro ámbito. Hemos visto qué es lo que se está haciendo, ¿vale? Como he dicho, hemos visto lo que abre el tapón y hace que puedan ir saliendo las personas en situación de pobreza y exclusión social de esa gran bañera. Pero ahora vamos a ver también cómo, de alguna manera, pues estamos abriendo el grifo para que eso siga sucediendo. La política social siempre se ha enfrentado a dos tipos de límites. Así como hemos dicho que desde el principio, desde el año 1957, ya la Comunidad Económica Europea se planteaba esa lucha contra la pobreza o esa mejora del bienestar social de todos los ciudadanos y ciudadanas, los dos tipos de límites son que priman los criterios económicos, ¿vale? Y los principios sociales quedan supeditados al crecimiento económico y la competitividad, y luego los límites impuestos por los Estados miembros sobre los que cae la responsabilidad básica de implementar las políticas. En las propias bases de la Unión Europea, como hemos dicho, la mejora de las condiciones de vida estaban en sus orientaciones. Sin embargo, esta política social pertenece a los propios países. En el ordenamiento comunitario no existe una lista de competencias que sean exclusivas de la Unión, otra que sea exclusivas de los Estados miembros. Algunas sí, como por ejemplo la política comercial común, la conservación de los recursos biológicos, el acuerdo de asociación, esas son comunitarias, pero aquellas que no están marcadas en ningún sitio competen exclusivamente a los Estados miembros. Así, por ejemplo, la educación, el derecho penal, la forma de adquisición o pérdida de la nacionalidad, las políticas sociales competen a los propios países miembros. Volvemos al principio de subsidiariedad. Solamente hay una doble vertiente, ¿vale? Negativa o prohibitiva, que impide la intervención comunitaria cuando los Estados miembros pueden alcanzar solo los objetivos. Y hay una positiva o de habilitación que permite la actuación comunitaria cuando los Estados no logren los objetivos suficientes. ¿Qué pasa en situación de pobreza y exclusión social? Lo que os decía antes, si el resto de Europa estuviera libre de estas situaciones, pues tendríamos una intervención con un 28,2% de la población en riesgo de exclusión. Evidentemente, la Unión Europea tendría algo que decir, pero como en todos los países están con diferentes niveles, nosotros tenemos por encima de la media, pero en todos los países de pobreza y exclusión social, pues no nos hace demasiado caso. La subsidiariedad en política social como hemos dicho desde el principio, que afirma que las decisiones han de tomarse en la forma más cercana a los ciudadanos. Concretamente, la subsidiariedad procede de una exigencia moral hacia el respeto de la dignidad y responsabilidad de las personas que la componen, y las autoridades superiores deben proporcionar los medios necesarios para que puedan realizarse esas decisiones. ¿Qué ha pasado con la crisis? Pues que las políticas de austeridad y las estrategias de ajuste macroeconómico de la Unión Europea guardan una gran relación con la crisis social que estamos viviendo en España, ¿vale? No solamente tenemos una crisis económica, sino que tenemos una crisis social seria. Las políticas europeas imponen dos tipos de disciplina. Por una parte, una disciplina financiera macroeconómica de la fuerte, de la que hay que cumplir, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, se han devaluado mucho los salarios para poder competir externamente, de tal manera que no nos podemos devaluar la moneda, pero nos devaluamos internamente y somos más competitivos. Y hay una disciplina blanda para los objetivos medioambientales y sociales. En muy poco tiempo ha surgido una normativa que determina un margen de acción independiente de los Estados,
La subsidiariedad en materia política económica desaparece, la social sigue permaneciendo, pero la económica no, a favor de una centralización de la Unión Europea y, como priman los intereses de los países de la eurozona, los intereses económicos principalmente de Alemania y de su entorno. Y todos esos tratados y esas directivas que se han ido haciendo en materia económica en Europa y fiscal en Europa y que forman parte de esa gobernanza se han ido transponiendo a las legislaciones de los países miembros y va a ser muy difícil revertirlos. Lo que se ha generado es una Europa cada vez menos social, de 80 millones a 120 millones de personas pobres en Europa, menos transparente en el Gobierno, está gestionada por la Comisión, el Banco Central Europeo, el Eurogrupo, el FMI, el Consejo, con negociaciones a puerta cerrada, y menos democrática en su funcionamiento. El Parlamento Europeo, al cual tenemos las elecciones, único órgano representativo de la ciudadanía, queda en minoría frente a la Comisión y al Consejo. Visto esto, vamos a ver bueno, pues el impacto social de las políticas de austeridad en España, esas políticas que nos han impuesto de Europa. Antes os preguntaba lo de votar o no votar, porque mucha gente dice, yo no voy a votar, porque total Europa me viene muy lejos, total Europa yo no quiero Europa. Realmente el 80% de las decisiones que se toman aquí vienen marcadas de Europa. Ya no vamos a hablar ni del gobierno del PSOE, ni del gobierno del PP, ni del gobierno de nada, porque todos están haciendo lo que en realidad lo que se dice desde Europa que tenemos que ir haciendo para ser más competitivos, para mejorar nuestra deuda y demás. La distribución de la deuda en España en el año 2011, como vemos, la principal deuda era la deuda de los bancos y la deuda de las empresas. Y la deuda de las familias y la deuda pública como tal no era tan grande. Se aprecia como Alemania y Francia son los países deudores principalmente de la deuda pública externa española y no es casualidad que sean los países de ambos gobiernos, de ambos países, los más interesados en mantener la sostenibilidad de España, porque tienen muchos ahorristas inversores aquí. El Gobierno en ese momento acude a Europa para pedir ayuda financiera y para que nos lleguen fondos de Europa a España hay un compromiso que está dentro del Pacto Europlus. Nos piden para recibir esos fondos que aumentemos la edad de jubilación, la congelación de las pensiones y la reducción de los salarios de los funcionarios civiles, los recortes masivos en el gasto público. Todos sabemos que se nos ha recortado en educación, en sanidad, en servicios sociales, y una reforma mucho más profunda del mercado de trabajo. Hemos tenido 2 reformas laborales, se está hablando ya de una tercera reforma, que se nos tienen que seguir bajando los salarios, ¿vale? Muchos se los bajan y a otros no se los aumentan, con lo cual es lo mismo porque vamos perdiendo todos poder adquisitivo. Luego, en España, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea fue traspuesto mediante la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que también ponen un techo al déficit público. El endeudamiento público tiene que ser menor del 60% del Producto Interior Bruto y en ningún nivel de la Administración puede incurrir en un déficit superior al establecido. Por tanto, se fijan y respetan techos de gasto y las comunidades tienen que ir reduciendo de alguna manera, pues como puedan, ese déficit. Y como estamos viendo, pues los estamos reduciendo en muchos gastos que afectan a la población en general. Todas estas medidas se plasman en el Plan Nacional de Reformas, el que os hablaba antes de la Estrategia 2020, que tiene los diferentes planes de reformas anuales y cada anual pues, va dotado con sus presupuestos. ¿Vale? Son unos presupuestos con unas reformas financieras, fiscales y laborales muy fuertes. Los problemas económicos y financieros siguen existiendo, pero el 26% de la población general total y un 53% de la población juvenil está en situación de desempleo. Todo esto va disparando una serie de consecuencias sociales con gente que no puede hacer a pagar las hipotecas, con los desahucios, mucha gente en paro, menos alumnos en muchas universidades, las tasas han subido casi un 60% con respecto a años anteriores, ¿vale? Y encima, a mediados del año 2012, también entramos otra vez en recesión económica y el empeoramiento de la crisis hace crecer también la deuda en la eurozona
y también hay una preocupación en España porque tengamos que solicitar un rescate global a la Unión Europea. En los recortes en el capítulo social, que es lo que me atañe en estos momentos, vemos que los presupuestos del 2012 en políticas de desempleo desciende un 5,48%, en prestaciones económicas como la renta mínima un 11,50%, en las políticas de activación de las personas que se encuentran en exclusión un 21,34%, servicios sociales y promoción social casi un 16%, de la integración de la inmigración pasamos de 80 millones a 5 millones de euros. El Plan Concertado de Servicios Sociales, que es el plan en el que los servicios sociales son financiados por el Estado, por las comunidades y por las corporaciones locales, también desciende un 43,18%. Los objetivos e indicadores del seguimiento conjunto del plan prevén un descenso en los servicios sociales del casi 43%, un descenso de usuarios directos de casi un 49%, un descenso, pero esas personas siguen estando. Lo que pasa que, bueno, pues como sabemos, han cerrado muchos servicios sociales y se han ido privatizando, se han ido dando a empresas que también, de alguna manera, atienden a las personas en situación de exclusión social, pero evidentemente tienen ánimo de lucro y cobran por esos servicios. Así vemos que este nuevo Plan Nacional de Reformas se centra en la contracción del déficit presupuestario, reformas financieras y fiscales, la subida del IRPF, del IVA, una nueva reforma laboral con el objeto de mejorar la competitividad. Y, como hecho destacado, en este año 2012 desapareció absolutamente el objetivo de lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero completamente. Y en el Programa Nacional de Reformas, eso en el 2012, en el 2013 apareció en la última página, pues en una línea, la reducción para el año 2020 del 1.400.000-500.000 personas. ¿Cuál es la situación social que tenemos en estos momentos en España? El rasgo más preocupante es la caída de la renta y el aumento de la desigualdad. Como os he dicho, antes teníamos un 5,7 de diferencia entre lo que ganaban los más ricos y los pobres, en estos momentos hay un 7. Los ingresos de la población con rentas bajas han ido cayendo cerca de un 5% en términos reales cada año, mientras que el crecimiento correspondiente a los hogares más ricos ha sido el mayor de toda la población. Se han destruido empleos y ha habido una moderación, se llama moderación salarial, pero ha habido un empeoramiento grave salarial para la mayoría de la población. También hay un efecto negativo sobre la renta disponible porque en las pensiones contributivas también ha habido algunos cambios. No hay las becas, por ejemplo, de comedor que había antes o las becas para material escolar, alimentación, recortes en sanidad, el copago. La gente tiene que sacar de su bolsillo cosas que antes más o menos tenía cubiertas, con menos sueldos que les han reducido o con sueldos parecidos. Y también se han aumentado algunos impuestos, con lo cual nos han hecho que las cosas nos hayan encarecido, transporte, alimentación, etcétera. Trabajadores pobres. Antes decíamos que si hay empleo, una persona empleada evidentemente no tendría por qué estar en situación de pobreza. Sin embargo, España tiene 3 puntos porcentuales más de trabajadores pobres que la media europea. Tenemos un 12,3% de personas que tienen trabajo, pero que no llegan a los 7.000 euros anuales, ¿vale? Frente a la Unión Europea, que tiene un 9,4%. Aumento de la pobreza infantil. Más de 45% de las familias numerosas tienen renta por debajo del umbral de la pobreza. Y además se ha dado por hecho que la familia española era la última red de contención, pero claro, es una red de contención. España ha sido muy solidaria, las familias son fuertes, hay mucha protección familiar, pero llega un momento en que las familias tampoco pueden dar respuesta a esta situación. Muchas familias viven con el sueldo de los abuelos, con la jubilación, perdón, que encima se disminuye, de los abuelos. Hay familias que han tenido que sacar a los abuelos de los centros residenciales para cobrar la pensión y mantenerse con ellos. Cosas sangrantes que las he visto en Cruz Roja
como que en la asistencia, en la atención domiciliaria, los niños han ido a comer del colegio a la casa del abuelo cuando Cruz Roja les ha llevado la comida a mediodía, ¿vale? Y de la comida del abuelo han comido también los niños. Por lo tanto, no es una red de contención infinita, ni mucho menos, y también se empieza a desgastar. Cerca de 2,5 millones de familias reciben bolsas de alimentos de primera necesidad y kit de higiene. No pueden afrontar una compra normalizada de productos alimentarios. Cada vez son más los que comen menos proteínas y menos pescado, menos fruta y demás. Luego están las personas con enfermedades crónicas. Pues hay enfermedades, bueno, ahora con el tema del copago, hay gente que realmente se gasta un dineral en medicamentos. Gente con discapacidad, gente con cáncer, todo eso, bueno, pues la sanidad, los recortes están llevando a que la gente pueda afrontar menos esas situaciones personales. Y luego, por otra parte, también han aumentado las necesidades sociales y han disminuido los fondos para las entidades sociales que intentan paliar esas situaciones. Muchos de los programas que antes, las ONGs trabajan, porque yo ahora mismo no estoy en atención directa, pero las ONGs miembros de la red trabajan en programas no solamente que previenen la pobreza y la exclusión social y también la palían directamente, como Cruz Roja o Cáritas. Muchos de los programas de las subvenciones que llegaban para estos proyectos, que son cosas que tienen… La responsabilidad final está en el Estado, no está en las ONGs. Las ONGs colaboran con el Estado para llevar a cabo esos programas. Esos recortes están afectando a la atención de las personas, no dan abasto. Cruz Roja o Cáritas puede que más o menos sí, porque tienen también mucha población que apoya con donaciones particulares, pero en realidad el resto de las entidades sociales lo están pasando mal porque no pueden afrontar los programas. ¿Y qué va a pasar en las elecciones europeas? Os preguntaba lo de votar porque, primero, hay mucha gente que piensa que no afecta lo que se dice en Europa, no afecta a España, y, por otra parte, porque está aumentando muchísimo la xenofobia, la discriminación y los partidos antieuropeístas. Es verdad que puede haber alguien que diga, bueno, pues yo no quiero Europa, no me importa que nos saliéramos de Europa, pero realmente si nos saliéramos de Europa no sería nada bueno para España, ¿no? Y para ninguno de los países en estos momentos. Nosotros estamos haciendo una campaña para que la gente vote. Que vote el partido que quiera votar. Nosotros nunca vamos a decir a qué partido tiene que votar nadie, ni vamos a hacer porque somos totalmente apartidistas. No somos apolíticos, pero sí somos apartidistas. Lo que sí queremos es que la gente salga a votar para que no gane la xenofobia, para que no gane la discriminación y también para que se defienda un modelo social, porque lo que estamos viendo es que realmente las políticas nos están afectando mucho, estamos perdiendo la sociedad del bienestar, con una gran parte de la población que lo está pasando mal. Y en esta situación podemos estar en algún momento determinado todos y todas. O sea, no es algo que digamos, bueno, eso solamente le pasa a la gente que vive en los barrios marginales. ¿Cuántos de vosotros y vosotras conocéis a gente que se haya quedado sin trabajo, que haya perdido quizás su casa o que esté a punto de perderla? Y tenemos que intentar que eso no suceda. Os voy a leer brevemente el decálogo de las propuestas que hacemos a los partidos y al Parlamento Europeo para que luche contra la pobreza y la exclusión social. Pedimos que asuma como política transversal y como prioridad el objetivo de reducción de la pobreza, de la integración social y laboral de los grupos desfavorecidos, incluidas las personas con discapacidad, que se establezca una comisión del Parlamento Europeo que se ocupe de transversalizar y chequear las propuestas de legislación europea, ¿vale? Que se revisen y amplíen las directivas contra la discriminación, que la recomendación sobre inclusión activa se materialice en directivas vinculantes para los Estados miembros, que se apruebe una directiva que establezca prestaciones económicas por hijo o hija menor de edad de carácter universal, que se apruebe una directiva sobre imposición de las transacciones financieras en la Unión Europea, que el Parlamento Europeo se aboque a la lucha contra la pobreza energética, que se reconozcan los servicios sociales y sanitarios de interés general como una de las principales características del modelo social europeo y que se asegure su financiación,
que el Parlamento Europeo mantenga una audiencia con las personas más favorecidas organizadas al menos una vez al año y que se establezcan mecanismos de publicidad y rendición de cuentas. Y si pensamos que somos pequeños para cambiar el mundo, aunque yo creo que cada vez pensamos menos porque se están haciendo, hay muchas iniciativas pequeñitas que están logrando cambiar cosas cercanas y unas con otras unidas podemos ir cambiando. Probamos a dormir con un mosquito en una habitación cerrada, que vemos que es muy molesto y que algo iremos consiguiendo. Gracias por vuestra atención y para más información tenéis la red europea o las preguntas que me queréis hacer. Gracias. Bueno, pues como se acaba de decir Isabel, le podéis plantear las preguntas que queráis. Es vuestro turno de palabra si alguien quiere aprovecharlo. Aquí tenemos una pregunta. Un segundo, por favor, te dan el micrófono. Hola, buenas tardes. Una pregunta única y exclusiva. ¿Y si no es viable lo que usted plantea? Es decir, ¿las políticas sociales no son viables? Yo tenía otra pregunta. ¿Por qué no son viables? Porque, quiero decir, no son viables cuando pensamos que lo que prima es el dinero, lo que prima es la economía, lo que prima es el crecimiento. Pero ¿para quién es ese crecimiento? Si las políticas sociales no son viables, siempre habrá desigualdad, siempre estaremos perdiendo parte de los activos de la población. Es como decir, si las políticas medioambientales no son viables, si nada es viable, ¿solo es viable lo económico? Voy a cambiar la pregunta. ¿Y si no son viables todas? Si no son viables todas. Yo soy un pequeño empresario a día de hoy. Sí. Es una asesoría que trabaja con pequeños trabajadores, pequeñas empresas, módulos, y veo el día a día, veo las necesidades, veo cómo están evolucionando las empresas, ponte, por favor. Cómo está empeorando, Sí. cómo crecen algunas y cómo empeoran otras. Sí. Y a día de hoy la gente prefiere recortar, que se haya un recorte de impuestos, aunque haya un deterioro en política social, pequeño, aunque sea. Pero a día de hoy yo lo que veo que no se puede mantener dos cosas en este país, o bien sanidad, o bien tema de prestaciones sociales de seguridad social, porque no es viable. La tasa de desempleo y las prestaciones sociales en este país son elevadísimas frente al resto de Europa, con un coste sobre los impuestos y los presupuestos generales del Estado elevadísimos. Y sí se varía la opción, es decir, en vez de eso fomentar crecimiento de empleo, en vez de dar una ayuda de 420 euros o cortar una de las dos. Y al final que, como en otros países, o tengas un seguro y al final cada uno se gestione sus políticas, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es que a día de hoy tenemos un endeudamiento del PIB de casi el 100%, que va a generar un endeudamiento superior para mantener esas políticas sociales. ¿Cuándo se va a pagar eso? ¿Cómo se va a pagar eso? Vale. Pero ¿por qué tenemos que recortar en políticas sociales? Quiero decir, tú propones que la gente se pague su propia sanidad, se pague su propia educación, que por otra parte lo hacemos porque pagamos impuestos. Y esos impuestos tienen que ir destinados a, entre otras cosas, a esa educación y a esa sanidad. Si tú crees que todas las personas son capaces de pagarse su propia sanidad o su propia educación, para eso tendrían que tener unos sueldos adecuados. Si todo el mundo tuviera unos sueldos adecuados, si todo el mundo pudiera vivir bien, me parece muy bien, porque todo el mundo podría disponer de una parte de su salario para ello. Pero no todo es así. Cada vez hay gente que cobra menos. Toda la población estamos cobrando mucho menos dinero. Vamos a ver, solo un breve comentario a lo que acaba de decir. Obviamente, por ejemplo, estudiar en España un precio X y un precio X mucho más en otros países de Europa. Pero esa diferencia más X no es igual a la diferencia de salario. Es decir, si el salario mínimo interprofesional, el salario medio del país es X, no es igual a X más como en Alemania, Italia, Francia. No hay tanta diferencia. Sí. La realidad se ha dicho, a día de hoy España tiene unos grandes beneficios sociales que ojalá se pudieran mantener, pero es que yo los veo inviables. A ver, el problema es mucho más amplio. La verdad es que las recetas no hay.
O sea, quiero decir que si yo tuviera la receta mágica, ahora mismo no estaría aquí. Pero en otros países, como por ejemplo Alemania, también se priman otros tipos de estudios. Quiere decir que al final, aquí en España tenemos una gran cantidad de masa universitaria que está en paro porque no está preparada para trabajar en otras, o está trabajando en puestos para los que está sobrecualificada. Y sin embargo, en otros países hay unas políticas educativas, unas políticas fiscales, unas políticas económicas, unas políticas sociales que entre todas ellas consiguen hacer un país más adecuado. En nuestro caso, las políticas educativas no son adecuadas. Las políticas económicas, bueno, tampoco. Y las políticas sociales en estos momentos tampoco, porque están redundando en una población cada vez más excluida y pobre. Entonces, lo que no podemos pretender es tener cada vez una masa poblacional cada vez más en situación de pobreza y exclusión social, porque al final, incluso aunque lo pienses por el lado egoísta, tampoco vas a tener mercado en el que vender. Va a llegar un... No, Claro, pero es que hay que ver otras políticas. Yo creo que en las políticas sociales es lo último que hay que recortar, porque las personas son el activo más importante del país. No podemos recortar en que haya situaciones, porque además todo eso al final termina generando delincuencia, termina generando una serie de problemas sociales tremendos. O sea, en eso nunca podemos recortar. Cada vez hay más gente joven que han aumentado los consumidores de drogas. O sea, todo eso está redundando en una población cada vez mucho más vulnerable. Yo, si me permitís, pararía este diálogo porque tampoco podemos convertir el turno de debate en un diálogo. Entonces, si quieres, te dejo una última intervención mínima, pero no sigamos. Yo creo que no se están alejados de los planteamientos, simplemente... Es decir, yo creo que todos defenderíamos las políticas sociales. De hecho, quizá, si me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera contestado, porque España dice el artículo 1 de la Constitución que es un Estado social. Y a partir de ahí construimos ese modelo. Ahora se puede pensar como tú, que nos estamos quedando sin recursos. Sí, lo que tenemos que intentar es conseguir esos recursos para seguir siendo un Estado social. Pero creo que no se están alejados de ese planteamiento. Es decir, cada uno lo ve desde una perspectiva, asumiendo lo que tenemos y lo que no podemos tener, y lo que todos quisiéramos poder tener. Tenemos otra pregunta ahí, por favor. Tenía una pregunta, pero si me permite, me gustaría dar un ejemplo a esta persona sobre la sanidad y que piensa que el modelo de sanidad español no es viable. Dos ejemplos. Hay un Real Decreto español que se ha aprobado el año pasado que hace que los inmigrantes no tienen acceso a la sanidad pública gratis, gratuita y universal, como era el caso. ¿Qué pasa? Esta gente ya no pueden ir al médico, a los centros de salud, porque tienen que pagar mucho dinero. Entonces van a urgencia. Ir a urgencia cuesta muchísimo más al sistema de sanidad español. Entonces, poniendo en marcha este tipo de medidas bajo el lema que vamos a reducir coste, el resultado es inverso. Misma cosa, externalizar, privatizar algunos servicios de hospitales públicos, que se ha demostrado. Hospital La Fe en Valencia, servicio de radiología. Han privatizado la resonancia magnética y ha demostrado un informe que salió a finales de julio que nos cuesta a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana unos 400 millones de euros más externalizando este servicio. Entonces, yo no pienso que la solución es privatizar la sanidad o hacer este tipo de medidas. Bueno, eso es mi propia opinión, pero... ¿Tienes una pregunta además de la opinión? Sí. Vale. Mi pregunta era si os consideráis como un lobby frente a las instituciones europeas y como lobby si hacéis algunos tipos de informe para comparar entre los fondos que dedica la Unión Europea, fondos social europeo, etcétera, frente a las medidas, comparar
lo que se dedica a fondos sociales y lo que se hacen como que entidades públicas pagan la deuda privada de los bancos u cosas de estas. Sí, somos, bueno, lobby es las entidades que están presionando, haciendo incidencia política para sí mismos, ¿vale? Por ejemplo, el lobby de las farmacéuticas hacen lobby para mejorar las políticas que les afectan a ellos. Nosotros lo que hacemos, por decirlo de alguna manera, es advocacy, ¿vale? Es una incidencia política en la que no pedimos para las ONGs, ¿vale?, para que nos mejore nuestra regulación, sino para lo que influye las políticas en las personas más excluidas de la sociedad. Y sí que hacemos informes de investigación, dependiendo también de los fondos que tenemos, hacemos mayores o menores, hacemos algunas comparativas a nivel europeo y si quieres informes de este tipo los podéis encontrar todos en la página web de la EAPN, tanto en la española, que es eapn.es, como en la europea, eapn.v. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí. Había una diapositiva de deuda que no me ha quedado muy claro porque decía la deuda de los bancos es el 32%. No sé si es que los bancos deben eso o que le debemos eso a los bancos. Y lo mismo va a pasar con el caso de Alemania y Francia. Entre Alemania y Francia sumaban un 50%, no sabía si es que nos lo deben de toda la deuda que se nos debe. Un 50% se la debemos nosotros a ellos, ¿no? Vale. ¿Alguna pregunta más? Ya me gustaría que nos lo debieran. ¿Alguna cuestión más? Bueno, antes de que os levantéis, me dejáis un minuto para darle las gracias a Isabel por esta intervención y para dar las gracias a todos vosotros por haber participado en este curso Europa en su laberinto. Espero que haya sido de vuestro interés. Todas las personas que hemos colaborado en la organización, desde la Concejalía de Juventud, todas las personas que participan, Marta, yo mismo hemos intentado que el curso fuera lo más interesante posible. Esperamos haberlo conseguido. En nombre del Concejal de Juventud os agradezco vuestra participación y clausuramos la 22ª edición del foro. Buenas noches, gracias.